Este es el ejercicio, este es el ejercicio que les presento para desarrollar. Eh, lo que estaríamos viendo es pandeo, método elástico e inelástico. Entonces, es importantísimo que ustedes puedan manejar el concepto teórico fundamental de este capítulo, ¿verdad? Ustedes habrán visto en ejercicios de flexión, donde teníamos, por ejemplo, una flexión compuesta, siempre colocamos nosotros, aclaramos eso en el examen, justamente para que no haya confusiones, de que cuando se trabaja con piezas relativamente cortas, el pandeo prácticamente es despreciable. ¿Por qué? Porque la carga actuando en la sección transversal prácticamente actúa solamente con el efecto de una carga centrada, entonces no hay ningún inconveniente. Ahora, si la barra ya tiene una longitud considerable, ya empieza a ser esbelta, entonces ahí sí ya se generan los problemas por el pandeo, ¿verdad? Entonces es muy importante de que si tienen un ejercicio combinado, deben atender eso, ¿verdad? De que si se va a obviar o no el efecto del pandeo. Si aclara de que se obvia y que es corto, evidentemente no influye en el ejercicio. Pero si la pieza, como les digo, es de una longitud considerable y de esta manera es esbelto, por supuesto que va a estar supeditado a una falla por pandeo. Entonces tienen que prestar mucha atención en ese sentido cuando está sujeto a eso, a esas condiciones la barra. Entonces, nosotros lo que es el pandeo elástico e inelástico, exclusivamente la carga está centrada, actúa en el centro de gravedad de la sección transversal. Para la clase de mañana, que es un proceso, método MEA se le llama, ¿verdad? Ya es un caso más generalizado, es un concepto adicional a lo que vamos a estar dando hoy y con eso sí ya podemos pegarnos el lujo de tener cargas excéntricas. Entonces, en- y nada, entonces, eso mañana estaríamos viendo. Sí, ok. Entonces, el ejercicio 4 es del ejercitario. Lo primero que deben atender siempre cuando deben iniciar un ejercicio de pandeo es determinar justamente cuáles son los límites extremos, cuáles son los tipos de vínculos que tenemos en los extremos de la barra para poder trabajarlos de manera que si estamos trabajando por tramo, tenemos que ver si efectivamente tenemos riostras intermedias para poder determinar la esbeltez en cada uno de los planos de pandeo. Entonces, si ustedes se fijan en este ejercicio en particular, nosotros tenemos de que el extremo A es totalmente libre y el extremo B es un empotramiento, ¿verdad? Y no nos habla de que si el empotramiento es perfecto o imperfecto, eso mismo de que es directamente perfecto, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante también, ¿no? Después nos menciona de que tenemos una riostra o un apoyo en el plano más desfavorable, que es en el punto C. ¿Se entiende? Entonces, eso también es importante de que ustedes puedan visualizarlo. En dónde está actuando esa riostra y en qué plano. Entonces, con estos datos principales, yo tengo que determinar cuántos tramos tengo y cuántas posibilidades de fallas al pandeo en cada plano tengo. Entonces, para que yo me pueda referir efectivamente a un plano, entonces tengo que trabajar con un eje coordenado. Entonces, lo primerito que debemos establecer es
los ejes coordenados si es que no tenemos, ¿verdad? Entonces, mis ejes coordenados sería de la siguiente manera. Yo asumo de que esto sería X y Z. ¿Se entiende? Es decir, que si yo estoy viendo mi sección transversal desde arriba, esto sería Y esto sería X. ¿Se entiende? Entonces eso es muy importante que ustedes puedan definir en primer lugar, ¿no? Para poder evidentemente ver en qué plano estamos trabajando, ¿no? Entonces, fíjense, voy a transcribir esta viga para que me pueda entrar. Entonces, fíjense, yo tengo una riostra intermedia. Entonces, em, fíjense, tengo un extremo libre que viene a ser el punto A, punto A, punto B, punto C. Fíjense, en el tramo AC yo tengo libre el extremo A. ¿Y qué tipo de vínculo tengo en el tramo B? En el tramo B yo tengo un vínculo de segundo grado. Pero fíjense de que nosotros tenemos cuatro posibilidades nada más en cuanto a la longitud de pandeo se refiere. Nosotros tenemos libre empotrado, apoyado, 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 empotrado y empotrado, apoyado. No tenemos, evidentemente, una condición en donde tengamos libre y apoyado, ¿verdad? Porque es una condición de desequilibrio hipostático. Entonces, ¿por qué nosotros asumimos? No es que porque tenemos solamente la opción de libre empotrado, asumimos que el tramo AC va a tener esa condición. Nosotros asumimos de que efectivamente en C se estaría generando un efecto de empotramiento porque el tramo BC es tan rígido, es tan rígido que evidentemente le genera una cierta rigidez a ese apoyo de tal manera que cause o tenga un efecto similar a un empotramiento. Entonces, por eso es que nosotros asumimos de que tenemos como si fuese un empotramiento en C. No es que porque no hay la opción nada más, ¿verdad? O sea, que si a ustedes se les pide justificar o describir cómo y por qué están trabajando en el apoyo C con uno como si fuese un empotramiento, esa es la respuesta, ¿verdad? De que el tramo BC está rigidizando el apoyo en C para el tramo AC. ¿Me explico? Entonces, con esa suposición, evidentemente yo tengo de que el gráfico de la longitud de pandeo sería esta, ¿verdad? Entonces, analizo en el siguiente paso, evidentemente, qué condiciones tienen los extremos en el tramo BC. ¿Me explico? Entonces, en el tramo BC yo tengo en el empotramiento B por datos, sé que B es un empotramiento perfecto, ¿verdad? Y en C tengo de que es un apoyo de segundo género. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso en particular, ya sería un caso en el que tengamos apoyado de primer género y empotrado. Entonces, mi condición de longitud de pandeo sería de esta manera.
¿Me explico? Entonces, tengo dos longitudes de pandeo definidos. Sería para este tramo, mi longitud de pandeo 1 sería dos veces esta longitud. Que voy a definir por dato del problema, a esto le llaman X. Y esto sería dato L. Entonces, mi longitud de pandeo en el tramo 1 sería 2x. Y en el tramo BC sería, como la longitud de pandeo se define que viene a ser la longitud entre los puntos de inflexión de la elástica, evidentemente, la elástica más o menos acá está, la inflexión. Entonces mi punto de pandeo de longitud realmente no es todo. Sería desde acá hasta acá. Longitud de pandeo 2 sería en raíz de 2 sobre 2L. Entonces, lo más importante de todo, acá yo me apresuré, hice efectivamente la longitud de pandeo, pero no dije en ningún momento en qué plano estoy trabajando, ¿verdad? Evidentemente yo estoy trabajando en el plano, estoy trabajando en el plano ZI. Evidentemente el pandeo va a estar en ese plano, en el contenido en ese plano, ¿verdad? Pero fíjense, yo siempre trato de encontrar una mnemotecnia para que no tenga esa dificultad de poder observar el efecto del pandeo. Entonces, fíjense, el pandeo se genera ¿en qué plano? En el plano I, Z. ¿Se entiende? Tenemos estos tipos de pandeo. Eso es, atiendan bien la pregunta, en el plano. Pero alrededor de qué eje. Distinto va a ser mi pregunta si yo digo alrededor de qué eje se genera el pandeo. ¿Me explico? Entonces, evidentemente va a ser al eje que es perpendicular al plano donde está el pandeo. ¿Se entiende? O sea que estos que están acá es como si fuese que la viga se va a deformar de esa forma, es decir, que está girando alrededor de qué eje. Alrededor del eje X. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera tienen que tratar de visualizar o interpretar cuando están mencionando el efecto de pandeo. Una cosa es que estén refiriéndose al plano y otra cosa es que estén refiriéndose al eje alrededor del cual se va a estar produciendo ese pandeo. Entonces, indistintamente, yo bajo ese concepto voy a llamarlo, lo puedo llamar también si quiero pandeo alrededor del eje X o en el plano ZI, ¿verdad? ¿Por qué yo acostumbro, como les digo, siempre es una mnemotecnia mía, ¿verdad? ¿Por qué yo acostumbro a llamarlo de esa manera? Porque yo cuando le llamo, cuando yo determino alrededor de qué eje está ocurriendo el pandeo, me es más fácil identificar qué inercia voy a usar. ¿Me explico? Entonces, es una ayuda, es una sugerencia. Entonces, evidentemente, si a ustedes les es mucho más fácil determinar por plano y evidentemente van a utilizar una inercia que va a ser perpendicular nomás a ese plano y bueno, no hay ningún problema. Pueden usar esa misma nomenclatura. Hasta ahí no hay problema. Perfecto, Erika. Así mismo, X. Bueno, entonces, eso es lo que sucede, como les digo, en el plano YZ o alrededor del eje X. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo, es como si fuese que yo lo esté mirando a mi pieza en este costado, ¿verdad? El ojo. Entonces,
voy a estar trabajando exclusivamente en el plano XZ, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con mi sección transversal? Mi sección transversal, para ese caso, ¿cómo sería? Yo no tengo en riostras actuando a una distancia X del empotramiento, de la sección libre, ¿verdad? Automáticamente lo único que tengo en ese plano es que puede pandear libremente alrededor del eje Y o en el plano XZ, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones yo tengo de que efectivamente tengo libre en un extremo, empotrado en el otro extremo, ¿verdad? Entonces, mi condición de la longitud de pandeo sería esta, la deformada. Entonces, mi longitud de pandeo 3 para esa condición, aquí, longitud de pandeo 3, en esa condición sería 2 veces la longitud total. Y atendiendo, evidentemente, esto sería pandeo alrededor del eje Y. Eso es lo primerito. Esto es como si fuese que ustedes estén haciendo diagramas de estado cuando están realizando un ejercicio de torsión, flexión. Esto es el primer paso fundamental. En- no evaluamos precisamente que puedan determinarnos el diagrama de esfuerzos en esta pieza porque mencionamos en un principio que son justamente cargas centradas y entonces el único gráfico va a ser una carga normal, ¿verdad? Negativo. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Pero estos gráficos, ¿verdad? Que son el caracú, vamos a decirlo así vulgarmente, del ejercicio es fundamental. Si acá ustedes no definen bien esto, lo que viene después evidentemente no es el correcto, no es lo correcto. Estarían resolviendo otro ejercicio, ¿verdad? Y nosotros no buscamos que ustedes resuelvan otro ejercicio, nosotros buscamos en un examen de que con esos datos queremos ver efectivamente qué están resolviendo en particular, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado. Entonces, una vez que definamos esto, evidentemente, lo otro ya es por cuestión de implementación del proceso, ¿verdad? Es decir, que lambda, que es del test de la pieza, ¿a qué sería igual? A longitud de pandeo 1 sobre el radio de giro mínimo de esa pieza. Entonces, para la longitud de pandeo en la del test 1, mi longitud de pandeo viene a ser 2x y el radio de giro, que en este caso viene a ser la inercia, ¿verdad? Pero ¿qué inercia? Inercia sobre área sé que es el radio de giro mínimo, raíz de esto. Pero qué tipo de, qué inercia uso? ¿Qué inercia es la que uso efectivamente? ¿Verdad? Eso es lo que deben definir en primer lugar, ¿verdad? Entonces, fíjense, de ahí es cuando les digo que conviene siempre en esta nomenclatura, ¿verdad? Que es mi pandeo alrededor del eje X. Entonces, efectivamente, mi esbeltez 1 va a estar referido a la inercia respecto al cual se va a estar oponiendo ese movimiento. Fíjense que esto es la deformada de mi pieza, ¿verdad? Que está girando alrededor del eje X. Entonces, evidentemente, el momento de inercia, que es justamente una oposición a esa deformación, tiene que estar actuando alrededor de ese eje. ¿Me explico? Eso es la definición del momento de inercia. Entonces, de ahí viene a que esto tenga que ser X. Entonces, finalmente se me va a quedar de esta manera.
es muy, muy, muy importante que ustedes puedan determinar muy bien esos ejes, ¿verdad? Entonces, esto sería 1/12 por, en este caso sería mi base, sería 40 por 10 al cubo sobre 12 por el área, que en este caso es 40 por 10. Esto es X, no me olvido de eso. Condición 1. Análogamente, estaríamos determinando las del test en el tramo 2. Si tienen alguna consulta, prefiero que por favor me interrumpan porque no estoy mirando tanto el chat, porque estoy concentrado en resolver, ¿verdad? De vez en cuando nomás levanto la mirada. Entonces esto sería LP2 en radio de giro mínimo. Esto sería en raíz de 2 sobre 2 L, ¿verdad? Sobre la misma inercia, ¿verdad? O sea, inercia en X sobre el área. Es decir, que en este caso sería raíz de 2L sobre 2. Acá quedaría la misma expresión que arriba. 40 por 10 al cubo sobre 40 por 10. Así, esto sería mi expresión 2. Y mi expresión 3 para lambda 3 no es más que LP3 sobre en radio de giro mínimo. En este caso sería 2L sobre inercia sobre área. Análogamente, efectivamente, la longitud de pandeo 3, como estoy analizando el pandeo ya en el plano en XZ, evidentemente este giro que tenemos acá está deformada. Se genera en el plano XZ, pero es alrededor del eje perpendicular a ese plano, ¿verdad? Entonces su inercia debe oponerse a Profe, ese eje. profe, Señor. la longitud de pandeo 3 no debería ser 2 por L más X. Totales, perfecto. Ese es para ver si estaban atentos. Te agradezco. Tenés toda la razón. Entonces, esto sería 2 más X. Sí, tenés razón. Entonces, Y. Gracias, gracias, gracias. Entonces, continuando, esto sería 2L, ¿sí? 2L más X sobre inercia de 1/12. En este caso sería I mi base, que es 10 por 40 al cubo sobre 40 por 10. Condición 3. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Sí, profe. Perfecto. Ok, interrúmpanme nuevamente si es que en algo no entienden, ¿verdad? Entonces, fíjense, fíjense, vamos a tomarnos un poquito el tiempo. Yo voy a traer mi calculadora. Ahí. Entonces, voy a tomarme el tiempo de poder dejarlo numéricamente para ver qué ocurre con estos valores desde el TC, ¿verdad? Entonces, fíjense, mi lambda 1 toma el valor de 0,6928x. Mi lambda 2 toma el valor de en raíz de 2 por L, que en este caso L es 300 centímetros sobre 2 por raíz de 40 por 10 al cubo, 12 por 40 por 10. Entonces toma un valor que es constante e igual a
73.48, 48, 46, 47 le voy a poner. Y mi lambda 3 toma el siguiente valor, que es, justamente sería, voy a tomar, sería 2 raíz de 10 por 40 al cubo, 12 por 10 por 40. Entonces, mi f del T3 tomaría la siguiente forma. L, que en este caso ya le voy a poner el dato. 300 más X. Entonces, fíjense, nosotros tenemos tres condiciones de Hebelteses para toda la barra en todos sus planos. ¿Me explico? Entonces, para mí es fácil, uno lo que siempre comete el error, no sé si decirlo porque resuelve de manera mecánica o de memoria un ejercicio sin interpretar realmente lo que es el resultado o la resolución, ¿verdad? Entonces, lo que uno quiere siempre tratar de hacer es igualar, ¿verdad? Entonces, igualan el 1 con el 2 o el 2 con el 3 y hayan X y ya está. Terminan el ejercicio, después con golpe de suerte alguna vez la cachan o si no pifian muy grande y evidentemente no llegan al resultado, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes siempre mantengan un concepto fundamental a partir de eso poder tomar decisiones que efectivamente están fundamentadas con los conceptos teóricos. Entonces, sin más rodeo, ¿qué es lo que quiero decir? Que ustedes lo que están hallando acá son las esbelteces de los tramos en todos los planos. Ahora, ¿cuál es la condición más desfavorable? Esa es la pregunta. Entonces, fíjense ustedes, como tienen esta condición, lo que a mí se me ocurre, en primer lugar, es graficar, en este caso, lo que sería lambda versus x. Porque yo tengo, evidentemente, en cada uno de estos, tengo una función de x. Entonces, ¿puedo o no yo dibujarlo? Claro que sí, puedo dibujarlo. Entonces, fíjense, si yo le doy valores arbitrarios a b, a lambda 1, evidentemente este tipo de ecuación está partiendo del origen, ¿verdad? Entonces, el gráfico de lambda 1 tomaría este gráfico en particular, el que pasa por el origen. Entonces, esto es lambda 1. Lambda 2 tengo que es justamente una constante igual a 73 unidades, ¿verdad? Entonces, esto sería lambda 2, constante. ¿Y qué ocurre en este caso con, con lambda 3? Evidentemente, como tiene un coeficiente independiente, va a estar desplazado del centro de origen, ¿verdad? Del centro de coordenadas, y tomaría la siguiente expresión, ¿verdad? Entonces, esto sería para mí lambda 3. ¿Me explico? Entonces, para estas condiciones dadas inicialmente en el ejercicio, ¿cuál es la situación más desfavorable? Fíjense, yo tengo varias opciones. Yo puedo combinar
haciendo una igualdad entre lambda 3 y lambda 2, ¿qué voy a determinar? Evidentemente voy a determinar una x, ¿verdad? Y esa x voy a introducir en la ecuación de lambda 1 y voy a tener el punto o el valor de quién, de lambda 1 para esa x. Pero les consulto, ¿esa es la óptima? Porque la otra posibilidad puede ser, tengo una igualdad entre lambda 1 y lambda 2, una x, donde se genera esa igualdad. Y para esa x introduzco en la ecuación de lambda 3 y evidentemente voy a tener un lambda 3. Y la otra combinación, ¿cuál puede ser? Igualé lambda 2 con lambda 3 y lambda 1 con lambda 2. Que esas son las condiciones. ¿Y puedo no igualar lambda 1 con lambda 3? Claro que sí, ¿verdad? Acá está. Sería esta intersección. Tengo un punto x3, ¿verdad? Y para ese punto x3, evidentemente, como ya es constante, debería verificar mi, mi lambda 3 para ese punto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Tengo tres puntos en realidad a analizar, pero ¿cuál de los tres puntos me está dando una condición óptima? Profe, yo tengo una pregunta. A eso que Sí, vos decís condición óptima. Ponele sí. que vos igualás lambda 1 y lambda 2. Me corrijo antes de que avances. Lo más desfavorable tiene que ser. Porque el ejercicio te menciona primero, luego que tiene que ser el más desfavorable, pero en el ítem A te menciona que tenga que ser óptimo. Pero, o sea, no te condiciona que la riostra es lo que está en el plano más desfavorable. Sí, de ahí nace todo el problema, de que la riostra esté en el plano más desfavorable, entonces tu P tiene que ser en lo más óptimo posible. O sea, la X tiene que ser la posición de esa riostra de respecto al extremo libre, tiene que ser el más óptimo posible. La condición, ¿qué significa óptimo? ¿Cómo definís óptimo? Y que en flexión o en cualquier otro era que el esfuerzo, o sea, falle la mayor cantidad de veces posible o que Es no sea un a, máximo. así mismo, pero no necesariamente todos al mismo tiempo. Dijiste una palabra clave que es posible, que la mayor cantidad posible de los lugares fallen al mismo tiempo. Eso, al decir esa palabra, vos ya no haces que tu condición sea en la que en todas partes sean al mismo tiempo la falla, ¿verdad? Eso es optimizar, ¿verdad? Tratar de que en la mayor parte de tus piezas estén fallando al mismo tiempo, ¿verdad? Pero tiene que haber una coherencia siempre con esa optimización, ¿verdad? Profe, Señor, y en este caso falla sería la mayor esbeltez posible, ¿verdad? ¿O cómo es? O sea, cuanto más grande sea tu esbeltez, digo. ¿y cuál va a ser esa condición? Profe, yo también quiero, o sea, con respecto a eso, Sí, ¿ves que en este caso, o sea, tengo una duda, ¿ves que en este sí, caso, o sea, no, vos no hallaste todavía tu lambda límite, pero no. el Lambda lambda, límite no tiene nada que ver acá. Sí, todavía yo no estoy analizando la lambda límite. Lambda límite lo único que me va a determinar es si yo estoy trabajando en el límite elástico o inelástico. Más nada. ok, pero si vos estás trabajando en el régimen elástico, Sí. lambda es inversamente proporcional a tu esfuerzo, pues. Sí, pero yo no estoy analizando esfuerzo ni lambda límite ni nada. O sea, que acá mi optimización es directamente con lambda. Exactamente, exactamente. Ok, ¿Vos ya estás dimensionando o vas a hallar una carga óptima nomás para esa condición? Si estás trabajando en el límite de elástico o inelástico. ¿Entendés? Yo no estoy analizando porque a mí ahora mismo lambda límite no me está aportando nada.
¿Por qué? Porque el lambda límite lo único que me va a determinar es de que si yo estoy trabajando en este límite, si voy a trabajar con la ecuación de la zona elástica de Euler, o si voy a trabajar en el sector de fluencia, ¿verdad? Que ya es para que yo pueda dimensionar nada más ya mi pieza, ¿verdad? ¿Me entendés? Dimensionar una carga o dimensionar una sección transversal. ¿Me explico? Sí, pero No. igual tengo, o sea, tipo, otra pregunta. Sí, Ponele que vos iguales ahí lambda 1 y lambda 2. sí. ¿Por qué ¿Cuál? igualas? Te pregunto. Y para optimizar. ¿Qué optimizas? Y ahí, o sea, haces que los dos tengan la misma probabilidad de pandear, no sé cómo se dice. Sí, te escucho, te escucho. O sea, Continúa probabilidad nomás. de pandeo. Eso es. ¿O estoy entendiendo mal? En- No me está respondiendo como debe ser. Profe, Sí. ¿Cómo debe ser? no sería porque en esa X los dos van a tener el menor pandeo posible. O sea, Hace rato alguien mencionó, no sé nomás quién mencionó, pero el concepto fundamental es lo siguiente. Este es el concepto fundamental. Esta expresión es el concepto fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros debemos hallar una condición en donde el radio de giro sea el mínimo posible, de tal manera que tengamos la mayores de este posible del sistema. Del sistema. ¿Qué significa? De que si ustedes igualan lambda 2 con lambda 3, evidentemente va a haber uno más que va a ser superior, ¿verdad? Entonces, esta posibilidad no puede darse. Si igualan esta posibilidad, hay uno mayor. Entonces, la única posibilidad que pueda haber de tal manera que estemos optimizando el material bajo esta definición es que lambda 1 y lambda 2 sean iguales y de tal manera que yo pueda verificar si efectivamente lambda 3 es menor a esa condición óptimo. Entonces, a eso me refiero cuando te digo de que no me estás respondiendo de la manera que debe ser. ah, Profe, ahí entonces, tengo una duda. Sí, ¿Ves que al principio lo te decía que el desplazamiento, o sea, que está ubicado en el plano más desfavorable, ¿verdad? Y sí. ahí nosotros ya no podíamos ya solamente analizar lambda uno con lambda 2 ya que estos son los que No, 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 no. se encuentran No, en ese no, no. plano. No, 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 no me digas nunca más eso. No. Vos podés. ¿Por qué? Porque vos podés tener condiciones de secciones diferentes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Puedes tener condiciones externas diferentes que hagan que falle justamente en ese plano. Ok, ¿Entendés? Porque una condición geométrica no te va a limitar de que vos ya no verifiques o no te va a... No es limitar, sino la palabra, sino que no vas a tener, no puedes tener vos solamente ese concepto de que geométricamente, o porque el ejercicio te menciona de que en ese plano es favorable, no analices más en ese plano, ¿verdad? Quizás para un ejercicio de elástico en elástico se verifique, ¿verdad? Pero para un pandeo en general, cuando tengas cargas excéntricas, no creo que te verifique. Ahí sí tenés que ver cuál es el plano más desfavorable. Entonces, para que no te acostumbres nada más a trabajar de esa manera, yo prefiero no, no mencionarte luego eso. ¿Entendés? ¿Se entiende? No sé si ya te fuiste o no no, me expliqué. sí, sí, profe, entendí. Ah, ok, ok. Gracias. No tengas miedo de hablarme, yo no le voy a morder ni no le estoy viendo ni siquiera por video, entonces súper privado es la clase. Entonces, Yo tengo una última pregunta. O sea, no una sí, última pregunta. Eh, sí, entonces, siempre lo que la tercera lambda tiene que verificar para que sea el tipo que esté bien, para que verifiques que tiene que ser menor a lo que yo.
Claro, vos no, si vos haces una combinación, vos lo que me dijiste directamente, voy a igualar lambda 1 y lambda 2, ¿verdad? Pero vos tenés que verificar de que efectivamente tu lambda 3 no sea superior a esas dos. ¿Por qué? Porque lambda 3 va a ser el más desfavorable. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Entonces, eso es lo que no tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque justamente la definición de esbeltez es esta expresión. Entonces, una pieza, a medida que es más esbelta, se condiciona a que falle más en ese eje o en ese plano. ¿Me explico? Entonces, a eso nomás me refiero. Entonces, Profe, entonces sería encontrar una X para la cual tenga las menores esbelteces posibles, ¿verdad? no es menores esbelteces. Fíjate que voy a igualar lambda 1 y lambda 2, vas a hallar una X. Acá los ya son superiores. Y para esa X vos tenés que verificar de que tu lambda 3 sea menor. Porque si es mayor, el lambda 3 tiene que ser el desfavorable. O sea que en el plano, en este plano debería ser mayor. Y eso no es cierto. ¿Entendés? Ah, ya. Creo que ya entendí ahora. ¿Entendés? Entonces no es hallar una X nomás donde el lambda sea el menor, no. Tu condición es que el lambda sea el mayor, sí que, ¿verdad? Porque, ¿por qué? Porque tu inercia, tu radio de giro mínimo, si esto es mínimo, inversamente proporcional, evidentemente tu SBT va a ser el mayor posible. ¿Entendés? ¿Se entiende? Sí, creo que Profe, sí, profe. Creo que sí. Voy a volver a pensarle. ¿Saben qué es lo que dificulta bastante si no toman práctica? Fíjense siempre en los ejes, cuáles son las inercias, que en este caso es Z, I o en este caso como le llamamos acá sería, acá le llamamos en I, X, Y, ¿verdad? Fíjense cuáles son los ejes más resistentes, ¿verdad? Y evidentemente en ese eje no va a fallar, ¿verdad? Tienen que verificar en el eje de menor inercia y entonces ese es el que le va a dar el menor radio de giro. Es acá. Vean solamente esta ecuación. O sea que sería radio de giro mínimo. ¿Cuándo se da un radio de giro mínimo? Y cuando la inercia es menor. O sea, no le voy a poner I, ¿verdad? Le voy a poner solamente inercia menor sobre el área. Porque es directamente proporcional, ¿verdad? Entonces, yo tengo un radio de giro mínimo cuando mi inercia es menor. Entonces, evidentemente que lo que me queda por analizar es en qué eje yo tengo mi menor inercia. ¿Me explico? Entonces, alrededor de ese eje voy a tener la falla del pandero. Eso es una forma rápida de verificar en qué eje posiblemente esté fallando. No es que asegure que en ese eje efectivamente va a fallar, sino que es una falla posible. Entonces, esta parte es lo que ustedes tienen que tratar de visualizar cuando desarrollan un ejercicio de pandeo. En este concepto nomás. Fíjense, acá está toda la Profe, resolución. yo tengo una consulta. Sí. Cuando te referís a falla tipo de las beltes, ¿te estás refiriendo a con respecto a qué eje pandea? O sea, esa sería la definición de falla. Claro. Esa es la que te va O a sea que confundir. al decir que lambda 1 es igual a lambda 2, yo estoy diciendo que en esas dos direcciones está pandeando. No es en esas dos direcciones. Fíjate que lambda 1 y lambda 2 son del mismo plano. O sea, pero si fuesen planos distintos, estaría En lo- pandeando en ambos planos. Exactamente. Exactamente. Ah, ok. Vos estás condicionando de que en esos dos planos van a fallar, van a pandear. Exactamente. Porque, ¿qué pasa? Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Vos podés tener el siguiente caso. Vos podés tener, me parece muy oportuno tu consulta y tu duda. Vos podés tener, por ejemplo, no en este ejercicio en particular, pero vos podés tener en un ejercicio cualquiera la situación en donde vos tenés una falla al pandeo en un tramo, que en un tramo AC, que es en un plano distinto a este. Porque justamente estás condicionando
esta longitud de pandeo con este plano, ¿verdad? Entonces, evidentemente que puede darse el caso tranquilamente en donde en planos diferentes, pandeo en diferentes ejes estén ocurriendo. ¿Por qué? Y porque justamente tenés longitudes de pandeo diferentes. Entonces, vos condicionás eso. Claro que sí, puede darse. ¿Se entiende? Gracias. Hasta acá se entiende. Esto es muy importante que interpreten, ¿verdad? Yo no quiero que desarrollen de memoria. Quítense de la cabeza. Quizás nosotros hoy en Mecánica Materiales 2 no les exijamos tanto, ya SUP entre comillas, pero fíjense, van a tener madera y metal, hormigón armado 1, van a tener hormigón armado 2, van a tener puente, y si cursan las optativas de hormigón pretensado y metálicas especiales para lo que es intensificación de civiles, esto va a ser el pan de cada día de ustedes. Y pandeo en muchas partes van a aplicar. Entonces es muy importante que ustedes puedan visualizar esto. ¿Se entiende? Evidentemente que con práctica van a poder fijar bien los conceptos, pero es muy importante también que lean, ¿verdad? Y por sobre todo interpreten. Entonces, bajo esa consideración, nuestro punto crítico, evidentemente, es la intersección entre lambda 1 y lambda 2. Entonces, bajo esa consideración, ¿cómo debe ser lambda 3 en mi verificación? Debe ser menor a esa igualdad. Es decir, que esto es lambda 1 y lambda 2. Yo condiciono que lambda 1 y lambda 2 sean iguales, pero mi lambda 3 tiene que ser menor sí o sí. ¿Se entiende? Entonces, bajo esa consideración, evidente, para no borrar nada y dejarle así. Ah, no, de hecho que ustedes están viendo el video. Entonces voy a borrar nomás. Van a retroceder nomás si quieren ver otra vez. Entonces, mi condición sería en que si lambda 1 es igual a lambda 2, 0,6928x es igual a 73.4847. Entonces la longitud de x es 48.6928. Es 106,07 centímetros. ¿Me explico? Fíjense, acá yo calculé una X que sea óptima, nomás. Todavía yo no estoy analizando absolutamente ni si estoy hallando en el límite elástico, no. No sé qué viene después, que justamente es lo que me está consultando en el ítem B, ¿verdad? Y acá me dice, si se necesita aumentar al doble la carga P máxima, evidentemente necesito una carga para que yo pueda volver a dimensionar una sección, ¿verdad? Entonces necesariamente necesito hallar P. Ahí recurro, evidentemente, a la condición de que si yo debo trabajar en un límite elástico o en un límite inelástico. Entonces necesariamente para ese caso en particular estaría precisando de la esbeltez límite. ¿Y la esbeltez límite qué expresión tiene? Tiene la expresión de pi raíz de el módulo elástico sobre el esfuerzo proporcional. Entonces, evidentemente mi lambda límite tiene pi por raíz de el módulo elástico, que viene a ser la tangente de ese ángulo en este gráfico de esfuerzo versus deformación, sería, voy a escribir así, ¿verdad? Sigma proporcional, evidentemente, sobre la deformación unitaria sobre sigma proporcional. Entonces, voy a simplificar nomás para no escribir mucho. Sería lambda límite igual a pi raíz de
en 1 sobre la deformación unitaria. En este caso sería pi raíz de 3, 1. Y fíjense acá, voy a agrandar un ratito. Esta simbología. Ese fue, por más que no me crean, y si ya saben, de lujo. Pero fue un problemón para muchos en el examen final, porque se confundieron. Eso es una expresión de tanto por mil, entonces eso es 10 a la menos 3, por si no sabían. Lambda límite, ¿qué valor toma? Pi por raíz de 1 sobre 3 a la menos 3, ¿verdad? 10 a la menos 3. Entonces mi lambda límite es 57.3573. Es adimensional, ¿verdad? Entonces, fíjense, en este caso en particular, como yo igualé anteriormente a una lambda conocida que es 73.4847, ahí yo puedo verificar lo que hace rato mencionó la compañera, ¿verdad? O sea, mi lambda de trabajo, ¿cómo es? Es superior a esa lambda límite. Entonces, evidentemente, si mi lambda límite está acá y mi lambda de trabajo es superior a ese límite, yo estoy cayendo en la zona elástica de Euler. Entonces, bajo esas condiciones, determino esa carga máxima que está actuando en la pieza. O sea, sería la condición de Euler es despejando esta ecuación, ¿verdad? Entonces tengo que elevar al cuadrado, me quedaría de que sería igual a sigma proporcional, ¿verdad? Pi al cuadrado sobre lambda de trabajo al cuadrado por el módulo elástico. ¿Se entiende? Evidentemente, como no tengo un coeficiente de seguridad, mi sigma proporcional es el máximo admisible permitido, ¿verdad? Entonces, sería carga sobre la sección transversal que no es más que 10 por 40. Entonces, reemplazando, sería pi al cuadrado sobre lambda de trabajo, que en este caso viene a ser 73.4847 al cuadrado por el módulo de elasticidad que era la tangente, ¿verdad? Entonces, en este caso es 210 sobre 3 por 10 a la menos 3. Entonces, obtengo de esta manera mi carga máxima permisible para este ejercicio en particular, ¿verdad? Entonces sería pi al cuadrado por 210 sobre 73.4847 al cuadrado por 3 elevado a la menos 3. Entonces, a esto me queda multiplicar por mi sección transversal, que es 10 por 40. Tengo una carga máxima de 51.175,715 kilogramos, o equivalente a 51 toneladas. Esto no es nada. Son cargas normales en un pórtico grúa, por ejemplo. Entonces, Profe, tranquilamente. Sí, te escucho. y no puede ser mayor que el sigma proporcional porque si no ya estaría en la zona de fluencia, ¿verdad? Y si trabajas en la zona de fluencia, no tenés que trabajar con la ecuación de Euler. Ya tenés que cambiar la condición de tu sigma. Sí, Porque o sea, para hallar la P ya sería esa 200 ya sería el sigma proporcional máximo, ¿verdad? ¿O cómo? no. Para ese caso vos tenés que hallar una ecuación
que describe, en este caso te menciona acá esta ecuación, fíjate acá, sigma k te dice. Entonces, ¿cómo hallás el sigma admisible para ese caso? Y tenés que hallar estos coeficientes m y b, y cómo hallás. Y trabajando con los límites, es decir que vas a tener, ¿cómo hallás esta ecuación? Sería para lambda igual a 0, vas a tener que sigma es sigma de fluencia. Para lambda igual a lambda límite, vas a tener una lambda, un esfuerzo que va a ser igual al proporcional. Entonces, con estos dos valores vas a hallar m y b, que van a ser los parámetros de esta ecuación. Entonces, una vez que vos tengas esos parámetros, para el lambda de trabajo que vos tenés, que es 73.4847, como va a ser función de eso, vas a tener que calcular sigma. Te das cuenta que para cada valor del lambda de trabajo, vas a tener un determinado valor del esfuerzo. Entonces, para ese punto vos vas a calcular tu P máxima. ¿Entendés? La facilidad que tenés en la ecuación de Euler es de que siempre es proporcional, o sea, siempre es el sigma proporcional más su ecuación. ¿Entendés? O es un sigma, yo le considero sigma nomás para no poner proporcional. ¿Por qué? Porque puede darse el caso en el que vos tengas un coeficiente de seguridad. ¿Entendés? Entonces tu sigma proporcional tenés que dividir entre n. Eso tenés que tener cuidado. Pero en este caso, como no me da ese valor de n, asumo que es directamente el proporcional, nomás que es el máximo permisible para esa zona elástica. ¿Se entiende? Sí, profe, entiendo. Perfecto. Bueno, y acá yo no estoy resolviendo todavía la parte B. A mí me pide optimizar. Tengo que hallar una sección nueva para ese caso, ¿verdad? Entonces, evidentemente que si yo puedo determinar una carga máxima que va a ser el doble a esta, mi sección transversal también, por supuesto, que debe estar condicionada, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, si reescribimos rápidamente lo que sería solamente, ya le voy a escribir sin detenimiento, sería lambda 1 sería 2x sobre en raíz de, en este caso sería, acá está, sería h por v al cubo sobre 12 por h por v. Entonces esto quedaría 2x sobre, esto se va con esto se va con esto, y me queda de que sería 2 sobre 1 sobre raíz de 12. Es decir que mi expresión quedaría 4 raíz de 3 x sobre v. Lambda 2 sería 2 raíz de 2 sobre 2. Y misma sección, ¿verdad? O sea que sería hv al cubo sobre 12 h por v. Entonces, esta presión me quedaría como raíz de 2 sobre 2 por 1 sobre 12. Es decir que, sí, raíz de 6 L sobre D. Y por último, lambda 3, que no era más que 2 veces L más X sobre raíz de
H al cubo, B sobre 12, H por B. Entonces me quedaría 2 sobre raíz de 4 raíz de 3 por L más X sobre H. Entonces, fíjense que yo estoy condicionando una nueva disposición al cambiar solamente mi carga externa. ¿Entendés? ¿Entienden? Entonces, de aquí viene la pregunta, eso que mencionó el compañero hace rato, de que le dije que nunca más vuelva a decir eso, en cuanto a que te mencione solamente porque ya es desfavorable hacer en ese plano. No. Fíjense, mi carga P máxima ya, ¿bajo qué condición yo puedo aumentar al doble esa carga? Y fíjense, si yo me fijo en el gráfico, fíjense que todos estos, lambda 1, lambda 2 y lambda 3 están en función a esto. Pero ¿qué pasa ahora con lambda 1, lambda 2 y lambda 3? ¿Puedo yo determinar este gráfico? No puedo determinar ese gráfico. ¿Y por qué no puedo determinar ese gráfico? Y porque justamente no tengo mis secciones, mi sección transversal definida para esa carga en particular. Profe, pero esa aquí no podemos sacar el ítem A o es otra X. No, claro, esta X ya se queda definido, pero ¿cómo definís tu B y tu H? ¿Entendés? Entonces tu B y tu H, ¿cómo quedan? Fíjate que ya no vas a tener los mismos valores de Belteses si cambian tus secciones. ¿Me explico? Ya no vas a tener. Ya no van a tener, ¿verdad? Entonces, la única condición que yo tengo para que yo pueda optimizar y obtener una carga que ha aumentado al doble, evidentemente que es la única combinación posible, es que las tres EBLTS sean la misma. Entonces, de esa manera yo verifico de que efectivamente se están cumpliendo las condiciones. ¿Me están siguiendo? Entonces, es muy importante que ustedes puedan ver, por eso no es solamente ver de que si en un plano es desfavorable, no, ese plano nomás ya va a ser la falla posible, no. Fíjense, las condiciones cambiaron. Al aumentar mi carga, yo me vi en la posibilidad de que tengo que volver a dimensionar mi sección transversal. Y para eso, la única falla posible es que los tres tramos fallen al mismo tiempo al panteo, que es condicionando de esta manera. Entonces, condicionando de esa manera, evidentemente, yo voy a tener los valores de B y de H. ¿Me explico? Profe, Sí. pero ¿por qué decís que fallen al mismo tiempo? Eso no sería que tienen el mismo. ¿Eso no sería que qué? Y eso no Disculpame. sería que tienen el mismo pandeo nomás. O sea, Claro, que tengan el mismo, no sería la palabra correcta que tengan el mismo pandeo, sino que fallen por pandeo al mismo tiempo en los tres planos sería la condición. Porque vos estás igualando las esbelteces. pero, o sea, vos decís que o sea, que esa es el vesteces ya son la misma, ya son la máxima posible que pueda haber. Exactamente. Para esa sección nueva que vos estás determinando. Así mismo. Así mismo.
Entonces, con esta condición, lo único que voy a hallar es lo siguiente. Voy a resolver todo para que puedan entenderme, ¿verdad? Pero yo quiero que solamente, o sea, quiero que interpreten lo que voy haciendo también, ¿verdad? No quiero avanzar sin que ustedes interpreten. Entonces, evidentemente de que con esta combinación, si usted, así como mencionó hace rato la compañera, esta X ya no es una incógnita, ¿verdad? Porque ya la hallamos en el primer término, ¿verdad? Entonces, si ustedes hallan este valor de X y reemplazan, al igualar esto, se dan cuenta de que 4 raíz de 3 por X sobre B es igual a ¿qué cosa? Si yo estoy mencionando de que lambda 1 y lambda 2 son iguales, fíjense, la B se va acá y si ustedes recuerdan, nosotros hicimos luego una igualdad entre lambda 1 y lambda 2. Evidentemente que con el valor de X que nosotros introduzcamos acá, se va a cumplir esta condición, esta igualdad. ¿Se entiende? Pero ¿para qué lo que yo igualo otra vez entre lambda 1, lambda 2 y lambda 3? Y para que justamente pueda hallar una función de B y H, que es la altura. ¿Me explico? ¿Y en dónde voy a utilizar eso? Y en la nueva condición de carga. Yo sé que mi pieza no debe fallar en este caso en el límite proporcional, ¿verdad? Que es pi al cuadrado sobre lambda al cuadrado por el módulo elástico. En este caso sería P sobre área. Pero esta P, ¿quién es? Es la nueva P. P1 le voy a llamar para no ponerle igual, ¿verdad? Y P1, ¿qué valor tendrá en este paso? Y tenía 2P máximo, que es lo que hallamos anteriormente. ¿Me explico? Entonces, evidentemente que con este valor lo que yo voy a determinar acá es mi área. Acá está, esta área va a ser V por H. Y como yo ya tengo una relación de V por H, efectivamente, voy a introducir acá, ¿verdad? Y determino el valor de H y de B respectivamente. Con la condición de esta carga, que es 2P ya. 2P máximo. ¿Me están siguiendo todavía? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esa es la condición que ustedes tienen que visualizar para que puedan determinar lo que le pide el problema y cumpliendo, por supuesto, las condiciones en las que se va a generar la falla. En la mayor cantidad posible de tramos de la barra. ¿Verdad? Optimizar. Recuerden que eso es el concepto de optimizar. No necesariamente tiene que fallar todo al mismo tiempo, ¿verdad? No siempre se puede cumplir eso. Si se cumple, espectáculo, ¿verdad? Pero no necesariamente siempre se cumple eso. ¿Se entiende? Entonces, puntualizando, la parte más importante del ejercicio es esto. Por favor, insistan bastante en poder visualizar esos planos alrededor de los cuales se generan esos pandeos. Esta es la parte fundamental. ¿Se entiende? ¿Hasta acá tienen alguna consulta, alguna duda en particular por este ejercicio? Ahora recién veo, Roque, tú no es. Parece que te fulminé cuando te dije que nunca más vuelva a mencionar eso.
Bueno, y eso. No sé si tienen alguna otra consulta, alguna otra duda en particular. Profe, una consulta. Al Sí, final, ¿por qué igualamos las del test 1, 2 y 3? Es porque se sigue manteniendo la condición de que sea óptimo, ¿verdad? siempre, siempre. Pero solamente que en esa condición óptima, como ya van a variar las dimensiones de tu sección, porque vos querés dimensionar ahora una nueva, la única opción que tenés es igualando esa desde el tesis, maximizando o sea, llegando al máximo, optimizando al Ok, máximo. gracias. Dale, dale. Otra consulta. Si no tienen otra duda, podemos dejar la clase acá y hasta ahora al menos no tengo ningún viaje previsto ni nada por el estilo, entonces mañana vamos a estar desarrollando en proceso Omega, que para mi gusto proceso Omega pega más porque ya es algo más general, ¿verdad? Pega más el video en el sentido de que sí o sí tenemos que analizar los otros ejes, ¿verdad? Pues, Sí, pero para el examen sería proceso Omega o o los dos así en el mismo examen. ¿quién te dijo que solamente dos puede salir? No, y digo nomás porque Para te un lleva mucho examen tiempo parcial, clase. Sí, para el parcial. no, puede salir desde piezas que no resisten en la tracción, creo que es segundo parcial. Ah, bueno. Está bien. Es que son va a tomar demasiado tiempo porque todos los ejercicios son largos de esta segunda parte. ¿Te parecen más que son largos? Profe, yo tengo una consulta, pero sobre otro ejercicio. Sí, sin ningún problema. No sé si puedes mostrar el ejercicio 8 del ejercitario, por favor. 8, 8, 8. Que pucha, no me quiero ni acordar de ese ejercicio. Ese ejercicio salió en eh, salió en mi final salió en mi final de mecánica de materiales 1. Bueno, y ese ejercicio yo analicé y en ambas barras, o sea, yo sé que P, yo quiero el P máximo. Sí, Y yo para cada, o sea, para cada una de las barras, yo sé que las del test solo se va a dar en las barras que sufren una fuerza de compresión, ¿verdad? exactamente. Ahí vos no analizás AF. Te olvidas, te olvidas de AF. Bueno, y yo llegué a hallar las dos esbelteces de la Ujú. barra BF y de la barra DF. Sí, Pero yo tengo una duda. Para la sí, condición de la P máxima, no es sí. que yo hago fallar la menor esbeltez, ¿verdad? Porque esos son No, de dos barras distintas. Yo hago fallar como siempre el menor sigma nomás, ¿verdad? no, fíjate que acabamos de decir hoy. Vos tenés que ver la que tenga mayores del test en el plano más desfavorable. ¿Entendés? En O el sea que plano igual, aunque sean dos barras distintas, igual la condición de falla sería la esbeltez. máxima. La que es más esbelto es la que va a fallar, no la que es menos esbelto. Acá la que posiblemente te falle es la de 4 metros, la FB, Ah, porque es más esbelto, ¿entendés? ok. Posiblemente te digo, no te digo que va a fallar, ese va a fallar, no te digo, Ah, ok, dale, dale. ¿entendés? Gracias, profe. Entonces, yo veo así a ciencia cierta nomás, lo que primero estoy viendo es así, mira, todavía no leí los datos, no sé qué sección tiene, no sé si tienen la misma sección. Entonces, por eso nomás te digo. Entonces, aunque sean dos barras distintas, igual la condición de falla sería la esbeltez máxima. Claro, ¿y cuándo tenés la del test máxima? Porque, por ejemplo, o sea, yo para una barra, la esbeltez, espera,
Y fíjate que en este caso es fácil porque tenés articulado. Directamente tu longitud de pandeo es la longitud de la barra, ¿verdad? Sí, Entonces no te preocupas más por definir tus longitudes de pandeo en ambos planos porque los dos son articulados, ¿verdad? Entonces sí. lo que tenés que fijarte es en tu inercia menor, ¿cuál es? La I, ¿entendés? Entonces, tu pandeo alrededor de ese eje va a ser la más desfavorable, porque es menor, ¿entendés? Entonces, como tu inercia es menor, tu radio de giro va a ser menor, y al ser tu radio de giro menor, evidentemente que tu esbeltez va a ser mayor, porque es inversamente proporcional a ese radio de giro. Ok, o sea, yo para la barra BF, mi esbeltez me salió 49 y para la barra DF me salió 66. Entonces, con ese 66 lo que yo meto en la fórmula de la parábola, ¿verdad? O sea, sí, de la parábola que me Exacto, dicen. claro, vos tenés que trabajar con tu lambda de trabajo. Ya, ya. Muchísimas gracias, profe. Eso me ha Dale, ayudado. ok. ¿Alguna otra duda? Son ejercicios muy buenos las que están acá en el ejercitario. Entonces, les pido que por favor intenten resolver todas, ¿verdad? Porque son muy buenos. Si tenemos un poco de tiempo, podemos hacer una combinación por lo menos de hacer 5 ejercicios, vamos a hacer en uno solo, ¿verdad? Entonces, preferible es que dejen, que sepan bien eso. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra consulta que tengan? Del ejercicio, ¿verdad? O igual, es otro tema. Entonces, ¿qué prefieren ustedes? ¿A ustedes les conviene? No sé si, creo que no revisé las grabaciones del primer día de clase, pero ¿qué les conviene a ustedes? ¿Ustedes prefieren de que em, prefieren de que me hagan consulta durante 2 horas, 1 hora en la clase real de la cátedra, que son los jueves de 7 a 9, o prefieren de que yo siga resolviendo un ejercicio totalmente diferente a lo que se alzó en la clase asincrónica? Y Resolver uno nuevo. profe, No y sé, cuanto más ejercicio tengamos resuelto, mejor. pero miran el video. Sí, profe, yo siempre miro, aunque no entre, igual sí o sí miro. Qué pucha, nada, me están boleando porque en la estadística de YouTube, o yo no entiendo YouTube, o me están boleando, pero asquerosamente, porque en la estadística de YouTube ni siquiera una clase de 50 minutos, ni siquiera 10 minutos están en el video. Entonces, no lo sé, Rick. Profe, a veces ponemos rápido nomás. Entonces, ¿Y cómo van a entender si es que... Pero bueno. Yo puse en 2 y hija, ni yo no me quiero escuchar con mi voz en 2. Entonces, no, yo sé que es muy difícil esta situación. Fíjense que si que ustedes me dicen de que efectivamente es un asco este sistema virtual, no les voy a decir nada, ¿verdad? Pero tiene su pro y su contra, ¿verdad? Es imposible. Imagínense estando en la facultad presencial, nomás luego tenían... puedo dejar de grabar, entonces no se graba todo esto, es lo que le voy a chismosear nomás. Ya.